Dice la palabra del Señor, y he aquí, dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo: ¿Qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Por qué estáis tan tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿Eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo: ¿Qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón, profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos ha asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro. Y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro, y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Entonces Él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de Él decían. Amén. Vamos a orar. Señor, qué alegría es podernos encontrar contigo en este día, poder caminar juntos a través de este pasaje y poder sentir tu presencia al lado nuestro, caminando con nosotros, escuchar la explicación que tú tienes para darnos, Señor, que puedas abrir nuestros ojos como hemos cantado y que podamos entender no solamente este pasaje, sino la situación actual, la que está delante de nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. De camino a Emaús. Quizá no lo saben, pero estamos ya de camino a Emaús. Me voy a explicar conforme vaya avanzando el mensaje. Estamos de camino a Emaús. Empezamos un año nuevo, el 2021. Está delante de nosotros y algunos hemos terminado el año 2020 confundidos, sin entender de qué trató el 2020, cuál fue la intención de Dios, cuál fue el propósito. Teníamos tantas esperanzas y ahora comenzamos este año, pero sin saber realmente lo que nos espera. Aparentemente esto va a ir a mejor. Algunos dicen, ya peor no puede estar. Pero nos sentimos confundidos o la gente se siente confundida en la calle. Espero que nosotros seamos la diferencia, seamos un pueblo diferente que entiende el propósito. Pero aquí vemos a dos discípulos de Jesús. Luego más adelante se nombra, revela el nombre de uno de ellos. Pero son dos discípulos que vienen el mismo día, aquel mismo día. ¿Cuál día? ¿De cuál día está hablando? Bueno, es un domingo como hoy. Es el primer día de la semana. Ha pasado la Pascua, que por cierto, la Pascua para los judíos era una fiesta muy familiar, así como la que acabamos de pasar todos nosotros, como el fin de año. Comían juntos y este es el día después de la fiesta. Pero hubo un problema durante esta fiesta. Jesús fue crucificado, fue arrestado y crucificado. Y dicen en su narración estos discípulos que para colmo ya es el tercer día que esto ha sucedido. O sea, que la desesperación, la confusión era total para ellos. Así estamos nosotros también en el primer día de esta nueva
esta nueva oportunidad. No es el día 1, pero es la primera vez que nos reunimos como iglesia y decimos, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué sigue? ¿Qué pasará con la iglesia? ¿Qué pasará con nuestras familias, con nuestros trabajos? El primer día de la semana también nos recuerda, allá en el Génesis, la historia de la creación. Recuerdan, Dios creó al hombre en el día sexto. El primer día que el hombre existió fue el día de descanso. Es como que te dan un trabajo y tu primer día es pues las vacaciones. Entras a tu trabajo pidiendo las vacaciones. ¿A quién le ha pasado así? A nadie. Nadie. Es un milagro, ¿no? Que eso sucediera. Entras al trabajo y dices, bueno, quisiera pedir mis vacaciones. Pues el Señor creó al hombre y lo primero que le dijo al hombre es, mira, tu trabajo del día de hoy es reposa en mí. Reposa. El día sábado, el día domingo, comenzaba el trabajo del hombre. El trabajo del hombre consistía en su tarea era ser portadores de la imagen de Dios en el mundo nuevo que el Señor había creado. Su trabajo era administrar la creación, ser portadores de esa gloria, de esa imagen del Señor. El Señor nos creó a su imagen y semejanza. Y el Señor les dio esta misión, esta tarea: sometedlo todo bajo vuestros pies, señorear sobre los peces. Dice Génesis 1, 27 al 28, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Este era el trabajo que el Señor nos encomendó. Entonces la historia de los discípulos camino de Emaús nos recuerda este principio. Estamos también nosotros frente a un nuevo principio. Les recomiendo que busquen entre semana, cuando tengan tiempo, ese concepto del gran reinicio o el gran reset que se está proponiendo por la Organización Mundial de la Salud. Me parece que es quien lo propone. Es un reinicio después de esta pandemia, que se reinicie el mundo. No es una idea tan buena, tan benigna y tan pensando en la gente, sino es una idea que, como todas las ideas que se proponen a nivel mundial, no toman en cuenta a la gente, a los pobres de la tierra. Pero se está presentando esta idea, un reinicio. Bueno, el Señor nos propone la misma idea, pero un reinicio muy diferente. Un nuevo comienzo este año 2021. Así como el hombre al principio le dijo, sé tú mi representante en la tierra. Te he dado toda esta creación y la pongo delante de ti para que tú gobiernes, para que tú administres, gestiones este mundo. El Señor nos da esta oportunidad este año. ¿Qué vas a hacer con tu vida, con tu tiempo en este año? ¿Vas a seguir siendo igual que antes? ¿Aprenderemos la lección del 2020? ¿O tendremos que repetir la historia porque no hemos logrado aprender la lección que el Señor quiso enseñarnos este año? ¿Cuántos celebraron Navidad o fin de año solos en familia en sus casas? Esto es obra del Señor. El Señor tiene que decirnos, hagan un alto y volvamos a lo esencial. Familia por familia, el Señor quiere tratar. El Señor quiere alcanzar familia por familia. Basta de reunirnos y hacer fiesta y olvidarnos del Señor, el motivo, el propósito por el cual vivimos y existimos. Y el Señor nos detiene y nos dice, reflexionad. Y familia por familia le está tratando, volviendo a lo esencial. Un reinicio es lo que propone el Señor también en este pasaje. Los discípulos decían, pues nosotros habíamos escuchado una historia del Mesías, pensamos que nos iba a liberar.
Pensamos que Él nos iba a liberar y resulta que nuestro plan se vino abajo. ¿Y ahora qué? Y me llena de emoción ver cómo ese mismo día el Señor les busca para caminar con ellos. Jesús también es el nuevo Adán en esta nueva creación. Pilato dijo acerca de Jesús: he aquí el hombre, aquí tienen al hombre. Fueron las palabras de Pilato en Juan 19:5. Aquí tienen al hombre. Jesús es el nuevo Adán de la nueva creación. Eso dice 1 Corintios 15:45. Él es el postrer Adán. El primer Adán fue alma viviente, el postrer Adán es espíritu vivificante. Y también en Efesios 1:22 Pablo dice que Dios sometió todo bajo sus pies. Notan el plan de Dios en la nueva creación. Un nuevo Adán, que este nuevo Adán sí lleva la imagen del Dios eterno y sí someterá todas las cosas bajo sus pies. Y a todos nuestros enemigos en la cruz, la muerte, la condenación, pero sigue sometiendo cada enemigo bajo sus pies, la enfermedad, la desesperación, la tristeza. Él es el representante de Dios en la nueva creación. Pero sigue diciendo la narrativa del texto que hoy nos ocupa: e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Quizá también en nuestro caso seguimos comentando el año 2020, lo que ha sucedido, lo que ha traído, quienes han partido, nos han dejado por causa de la enfermedad, quienes han perdido oportunidades de trabajo o sus trabajos actuales los han perdido. Seguimos conversando, llegando a conclusiones. Cada quien tiene una opinión, cada quien dice esto es un plan malévolo de un grupo de poder. No, esto es Dios. Otros dicen, no, esto es Dios que nos quiere dar la lección, que somos débiles, somos pequeños. Y cada quien llega a su conclusión. Así estaban los discípulos hablando entre sí. Y el Señor se acerca a ellos. Y los discípulos todavía no entendían nada de lo que estaba pasando. Reinaba la confusión. Esta es una señal también de nuestro tiempo. En nuestro tiempo, en la época que vivimos, nos toca vivir lo hemos mencionado en otras ocasiones, el posmodernismo. Hay 3 señales del posmodernismo. Y esto debemos de repetirlo una y otra vez para entenderlo bien, entender en qué generación nos toca vivir. El posmodernismo se distingue por 3 señales. El derrumbamiento de la realidad. Es decir, la verdad objetiva ya no existe. ¿Qué es la verdad? Bueno, la verdad es lo que a ti te funciona. La verdad es lo que a ti te conviene, lo que a ti te acomoda. Esa es la verdad. No dejes que nadie te diga qué es la verdad. No existen tampoco los valores objetivos. ¿Qué es bueno y qué es malo? Decídelo tú. Tú decídelo. No dejes que nadie, ni ninguna religión, ni ningún gobierno te diga qué es bueno y qué es malo. Lo curioso es que quienes defienden esta libertad, entre comillas, son un pequeño grupo que quieren imponernos su ideología. Esa famosa ideología de género. Ahora resulta que tenemos que creer lo que ellos dicen que es bueno. Entonces, ¿somos libres para elegir lo que es bueno o no? Hay contradicción en esta generación. La realidad se derrumba. Ya no existen valores objetivos, solo existen preferencias. ¿Tú qué prefieres ser? ¿Qué prefieres ser? Hay un hombre de 40 y tantos años de edad que ha decidido ser un niño de 6 años, una niña de 6 años, y se dio a sí mismo en adopción con una pareja. Y lo tratan como una niña y se viste como una niña de 6 años. ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? Hay un hombre que se convirtió en mujer y después de ser mujer decidió que ahora iba a ser dragón y se operó la cara y se puso bolas en la nariz y en
en los pómulos y aquí en las, arriba de las cejas, y es un dragón. ¿Qué sigue? ¿Qué va a ser mañana? ¿Cuál es el límite? La realidad se ha derrumbado. Esta es una señal del posmodernismo. La deconstrucción de la persona. Cada vez más vamos a estar escuchando este concepto, la deconstrucción. Vamos a ver cristianos que dicen, soy un cristiano deconstruido. ¿Qué significa eso? Que todo lo que he aprendido durante mi vida, todo lo que me han enseñado, ahora voy a desaprenderlo. Voy a dar pasos hacia atrás. Y yo mismo voy a empezar a creer en lo que decido que es la verdad. Ya no me creo el cuento que me han contado. No me creo el cuento que dice la Biblia. Porque ¿qué es la Biblia y quién la escribió? Ahora somos significantes. Es decir, nosotros decimos cuál es el significado de la vida, cuál es el significado del texto, del libro que leemos. Tú decides qué significa lo que estás leyendo. Eso es la palabra significante. Antes, el significante era el libro de texto, la palabra de Dios, lo que nos enseñaban en la escuela. Ese era el significante y nosotros aprendíamos el significado. Ahora tú eres el significante. Significantes deconstruidos, una masa de significantes deconstruidos. Sé que estoy hablando de conceptos poco familiares, pero es mejor que nos acostumbremos a esto, porque una de las estrategias del enemigo es modificar el lenguaje para que nosotros aceptemos las cosas como verdad. Ya lo he mencionado antes, no se llama desviación sexual, se llama ideología de género. Esto suena bien. Ya no se llama aborto, asesinato, se llama interrupción de la vida. Eso suena bien. Libertad de la mujer, derecho de la mujer. Modifican el lenguaje para que nosotros nos traguemos completo toda la basura que quieren vendernos. Se perdió la confianza en esta generación en el yo. Antes, en la generación anterior decíamos, yo soy el arquitecto de mi propio destino. Soy el capitán de mi alma. La nueva generación dice, ¿para qué me esfuerzo si no existe el progreso? Nos han decepcionado la sociedad, nos ha decepcionado los sistemas. Y esta generación dice, ¿para qué me esfuerzo si de nada vale? Mejor vivo la vida como mejor me convenga y no me esfuerzo y creo lo que quiera creer y soy lo que quiero ser. Pero ya no hay esa confianza en que hay que trabajar duro para que te vaya bien, porque hemos trabajado duro y no nos va bien. No nos va bien. Cuando vemos que a alguien le ha ido muy bien y decimos, es que le va bien porque ha trabajado mucho, trabaja mucho. Y entonces los que somos pobres trabajamos poco. ¿O cómo es esto? A veces el pobre trabaja mucho y no le va bien. Entonces esta generación dice, ¿para qué me esfuerzo? ¿Para qué? Y eso nos lleva al tercer punto, la muerte del metarrelato. El metarrelato es todas las ideas que se han vendido a nivel mundial, a nivel global. Los relatos globales se le llama en este tiempo el metarrelato. ¿A qué me refiero? Al globalismo, por ejemplo. Ya no hay confianza en el globalismo. En la religión ya no hay confianza. La Unión Europea, ¿verdad? Iba a ser el progreso para todos. Todos íbamos a estar mejor. ¿Y qué ha resultado? Que los pobres son más pobres y los ricos son más ricos. Yo no estaba aquí en España en el tiempo de las pesetas, pero los que han estado dicen que era otra España. Era diferente. Ahora nos vendieron la idea de la Unión Europea como la solución, la bendición para todos, como el futuro al que queremos llegar. ¿Y qué ha resultado?
Entonces ya no se tiene confianza en estos metarrelatos que nos vende el gobierno, los medios de comunicación. Todos ellos son sospechosos, todos ellos son juegos de poder. ¿Por qué estoy hablando de todo esto, hermanos? Porque conviene que entendamos el mundo en el cual vivimos. Los discípulos camino de Emaús no entendían el mundo en el que habían amanecido ese día domingo, ese primer día de la semana. No entendían. ¿Qué había pasado con ese metarrelato del Mesías que nos iba a liberar del imperio romano, ese cruel imperio que nos tiene oprimidos? ¿Qué ha pasado? Si era un profeta poderoso en palabra, en obra, en palabra, que el Señor estaba con él, pero le han dado muerte y es el tercer día que esto ha sucedido. Y dicen, ¿y ahora qué? Es la misma pregunta que nos hacemos hoy, trasladándolo a nuestro tiempo. ¿Y ahora qué hacemos en este mundo? Es como la historia de la Torre de Babel. El mundo se puso de acuerdo en el modernismo. Vamos a construir una torre, vamos a educarnos, vamos a esforzarnos, vamos a llegar hasta el cielo, vamos a llegar hasta Dios y nos va a ir bien a todos. Pero el Señor dice, bajaré, descenderemos y confundiremos sus lenguas. Confusión. ¿Y cuál fue el resultado de la Torre de Babel? El Señor les había dicho cuando bajaron del arca de Noé, fructificad, llenad la tierra. ¿Y qué hizo el hombre? Se unieron en ciudades y dijeron, de aquí no nos movemos, y para que no nos muevan, vamos a hacer una torre que llegue hasta el cielo y que nos hagamos un nombre. El Señor había dicho, fructificad, multiplicados y llenad la tierra, y ellos dijeron, aquí nos quedamos. El Señor confunde. ¿Y qué hace el Señor después de eso? Empieza a tratar familia por familia. Y escoge a un hombre, Abraham, para que por medio de él sean bendecidas todas las familias de la tierra. ¿Se parece esto a lo que estamos viviendo ahora? Estamos dispersos y el Señor está tratando familia por familia. La hermenéutica de la sospecha ha sustituido el metarrelato por pequeños relatos intercambiables. ¿Qué estoy diciendo con esto? Que ahora ya no nos creemos el cuento de la Unión Europea, del capitalismo, del globalismo, del comunismo, ya no nos lo creemos. Ahora significa que ya no creemos en nada, no. Significa que ahora creemos en todo lo que se nos presente. Pero cada quien cree lo que le conviene. Creemos en la explicación que nos dan los gurús, que nos dan las personalidades en los medios de comunicación, a la persona a la que vamos siguiendo, la persona que admiramos, creemos ese relato y intercambiamos esos. Cada quien cree lo que mejor le conviene. No sé si me explico en lo que estoy diciendo. El Señor viene a restaurar esta situación en nuestro tiempo. Noten cómo dice, Jesús mismo se acercó. Jesús mismo se acercó cuando lo vio caminar. Eso me llena de ternura, cómo el Señor mismo se acerca a nosotros. En este año, el Señor Jesús se acerca a ti. No te deja confundido y disperso, sino que Él toma la iniciativa y se acerca a ti. La razón por la que Jesús se emparejó a estos dos discípulos es para conversar con ellos sobre los últimos acontecimientos. Y dice, y caminaba con ellos. El Señor se acerca este año para caminar con nosotros. Con aquellos que hemos perdido nuestra esperanza, como dice el versículo 21. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. ¿Saben? Lucas cuenta esta historia y también nos recuerda otra historia de otra pareja. Jesús y María. José y María. Aquel día que fueron a Jerusalén también. Y que Jesús tenía 12 años de edad
y que ellos regresan y de repente se dan cuenta que Jesús no está con ellos. Y tienen que volver a Jerusalén y lo encuentran hablando con los doctores de la ley, un niño de 12 años haciéndoles preguntas. Y él les revela y dice, en los negocios de mi padre me era necesario estar. Otra vez una pareja desesperada está a punto de encontrarse con Jesús, aunque ahora mismo sus ojos están velados. Eso sigue diciendo el relato. Pero antes de que sus ojos se abrieran, dice el versículo 27, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Hermanos, es necesario que aprendamos a contar la historia de la salvación a la gente. Que busquemos a personas dispuestas a escuchar la historia de la salvación. Es cierto que estamos en una generación que ya no cree en esos metarrelatos, en esos relatos que todo el mundo, por lo menos el mundo occidental, ha creído. Pero tenemos que aprender a recontar la historia de la salvación. Por eso, uno de mis métodos de discipulado es contar la historia cronológica desde Génesis desde la creación hasta Cristo. Con Pascual, por ejemplo, vamos en ¿qué lección? 30 y algo ya, casi terminamos. Algunos pueden decir, ¿qué método tan largo? 1 año y no terminan todavía. Pero es necesario que contemos el relato y que vayamos entendiendo por qué Jesús vino a la tierra, por qué Dios se encarnó en Cristo, por qué murió en la cruz y qué logró con su resurrección. Tenemos que volver a contar la historia de lo que hizo Jesús aquí. Me hubiera gustado estar ahí caminando con ellos y escuchar la manera en que Cristo explicaba. Desde Moisés y los profetas les enseñó todo lo que las escrituras hablaban de sí mismos. Yo no creo que hayan sido que tomó versículos aislados y que decía, este versículo habla de mí, habla de Cristo, sino que contó la historia de manera que entendieran a la persona de Jesús. Esa debe ser nuestra estrategia como iglesia. Eso funciona con españoles occidentales, eso funciona con africanos de cultura oriental, con árabes, funciona con los niños, hijos de los inmigrantes. Contemos la historia de la salvación, recontemos la historia, aprendamos a narrar. Las historias tienen un mensaje poderoso. Saben, esta generación le encantan las historias a esta generación. Si no, vean cómo tienen éxitos los reality show, ¿verdad? Les gusta escuchar la historia de una persona real, cómo lucha por tener éxito y se identifican con ellos. El mundo necesita escuchar la historia de la salvación y sentirse identificados con los personajes bíblicos, sentirse identificados con Jesús. Eso es lo que tenemos que hacer en esta generación. El posmodernismo no es una crisis terrible y absurda, aunque es verdad que presentan ideas absurdas y que decimos, ¿cómo es posible que crean esto? Critican nuestras creencias y nos ofrecen creer en esto. ¿Cómo es posible? El posmodernismo está deseoso de encontrar algo en que poner su fe. Y entonces lo está poniendo en cualquier historia que les cuentan. Aprendamos a relatar la historia de la salvación. Dice la historia, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Esta es la situación del mundo actual. Los ojos de la gente están velados y no conocen a Jesús. Ahora, para ser fiel a la historia, son los ojos de los discípulos los que no podían reconocer a Jesús. Así es que si son discípulos del Señor, ¿quién veló sus ojos? ¿Quién cerró sus ojos? ¿No ha sido Dios mismo? Con un propósito. Que reentendamos la historia de la salvación. Miren, es necesario que la iglesia
deje de basar su fe en historias aisladas de la Biblia y que podamos volver a leer, volver a escuchar la historia de la salvación con un nuevo entendimiento. El principio del año es una oportunidad donde muchos aprovechan para iniciar una lectura de toda la Biblia. Hay diferentes tipos de retos para leer la Biblia. Yo sé que ven el libro y dicen, ¿esto cuándo lo voy a leer? En 100 años. Pero no, es posible. Es posible. Algunos lo leen, Dan nos ha compartido que él lo lee cada 3 meses, ¿no? La Biblia cada 3 meses. Yo no puedo leer tan rápido, pero sí la puedo leer cada año, completa, de tapa a tapa. Hay quien dicen, vamos a hacer un reto de 50 horas diarias, los primeros 50 días del año, y a ver hasta dónde llegamos. Y creo que es posible. Me parece que el dato es 70 horas. Si leemos la Biblia, 70 horas seguidas, la terminamos de leer. Es necesario que releamos la historia de la Biblia y que podamos reinterpretar el mundo que nos rodea. El Señor veló los ojos de estos dos caminantes rumbo a su ciudad natal, donde vivían, Emaús, para contarles de nuevo la historia. Cuando conversaban sobre los últimos acontecimientos, dice la historia que respondió uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Es curioso porque Jesús es el único que entendía lo que había sucedido esos días anteriores. Y Cleofas le dice, ¿eres tú el único que no entiende? Cuando era el único que entendía. Y eso nos da una lección también a nosotros. Creemos que Jesús no es capaz de explicarnos la situación actual. Pues les tengo una noticia, Jesús es el único capaz de explicarte tu realidad, el momento que estás viviendo. Busca a Jesús, escucha su voz y Él te va a ayudar a comprender el momento que estamos viviendo, la crisis que estás viviendo personal, la crisis que estamos viviendo como sociedad. Él es el único que tiene las respuestas. Es el único que puede darnos esperanza, retornarnos a la verdad objetiva. Esta generación dice, no hay una verdad objetiva. Pues la buena noticia es que sí existe la verdad objetiva. La verdad objetiva es Jesús. Es una persona, es Jesús. Hay un escritor que se llama N.T. Wright, que lo estoy siguiendo muy de cerca a la hora de compartir este mensaje. Él sugiere que los dos discípulos camino a Emaús no eran dos hombres, sino que era una pareja. Y sugiere que eran Cleofas, que vemos el nombre en esta historia, y María, su mujer. María es mencionada al pie de la cruz. Dice que estaba junto a la cruz María, la madre de Jesús. Estaba la tía de Jesús, dice la hermana de la madre de Jesús, una mujer. Estaba María Magdalena y estaba María, la mujer de Cleofas. Pues este escritor sugiere que esta pareja que iba rumbo a Emaús eran un matrimonio. Y que esta historia de Lucas es una versión invertida de lo que sucedió en Génesis 3. ¿Recuerdan la historia en la creación? La mujer dio al hombre a comer del árbol prohibido y sus ojos fueron abiertos, se llenaron de vergüenza porque vieron que estaban desnudos. Es como si esta historia fuera una restauración de aquella situación en Génesis 3, porque la historia cuenta que cuando llegaron a casa, invitaron a Jesús a quedarse y cuando Él partió el pan y se los dio a comer, sus ojos fueron abiertos y reconocieron a Jesús. En Génesis 3 sus ojos fueron abiertos para llenarse de vergüenza, pero en esta historia los ojos de esta pareja fueron abiertos para ver por fin a Jesús. Y dijeron, ¿no ardía nuestro corazón mientras nos abría las Escrituras? ¿Cuál fue el resultado? Dice el versículo 30, y aconteció que estando ellos sentados a la mesa, estando con ellos sentados a la mesa, Jesús tomó el pan y lo bendijo,
y lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Esta tarde les invito, no pierdan la oportunidad, los que podemos participar de la Santa Cena. Esta tarde tendremos por medio de Zoom la celebración de la Santa Cena. No nos perdamos esa oportunidad. La iglesia no se detiene, no dejamos de tener esta comunión con el Señor y reconocer que somos un cuerpo y reconocer que Dios nos ha salvado por gracia. Cuando participamos de la Santa Cena, poco a poco nuestros ojos se abren y podemos reconocer más la obra salvadora de Jesús. No dejemos de participar esta tarde. Termina la historia diciendo, y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén a dar la buena noticia. ¿No es el deseo de todos nosotros que como iglesia nos levantemos en esta misma hora y corramos a dar la buena nueva al mundo? ¿Qué pasó de esta pareja en confusión, en desesperación, a ser portadores del mensaje de la buena noticia? ¿Ven el resultado de Jesús caminando junto a ellos? Por eso la invitación al principio de este mensaje era: caminemos rumbo a Emaús. De hecho, ya estamos en este camino. Lo he mencionado a través de los señales de esta generación que nos toca vivir. Pero el Señor otra vez da significado a todas las cosas y nos llena de esa urgencia para llevar el Evangelio. Levantémonos, iglesia, en este 2021 y volvamos a aquellos que siguen en confusión, aquellos que siguen en desesperación, y llevemos la buena noticia. Que esta experiencia nos llene de poder para proclamar el Evangelio. Pero para hacerlo debemos recordar el mundo que nos ha tocado vivir, que lo primero que va a hacer es desconfiar del mensaje que nosotros les vamos a dar. Nuestra misión, entonces, no es lanzarles a la cabeza la doctrina correcta, agarrar a bibliazos a la gente. Nuestra misión en esta generación es encarnar la verdad del Evangelio. La gente quiere ver personas reales que aman a Dios con todo su corazón. Ese es un mensaje poderoso. No descartamos el relato sigue siendo poderoso y es el medio por el cual Dios alcanza a las personas. Pero es necesario que el relato vaya acompañado de una vida transformada. El domingo pasado lo dijimos de otra manera, somos las columnas que levantan la verdad. Hoy lo decimos a través de este relato. Necesitamos comprometernos, acostumbrarnos a vivir como quienes han muerto y resucitado en Cristo. Y con esto quiero terminar, con esta frase. Acostúmbrate en el 2021 a vivir como una persona que ha muerto y ha resucitado en Cristo. Acostúmbrate. Ya dejémonos de juegos. Este 2020 nos enseñó lo que es realmente importante. Este 2020 volteó nuestros ojos hacia Dios. Este 2020 nos dejó sin esperanza y Dios nos ofrece esperanza. Este nuevo año el Señor ofrece su presencia caminando junto a nosotros, su conversación diaria. Acostúmbrate a vivir como quien ha muerto y resucitado en Cristo. ¿Cuántos están dispuestos a hacerlo este año? Este mundo necesita urgentemente de personas conscientes de que han muerto y resucitado en Cristo. No necesitan un nuevo gobierno, ni una nueva moneda, ni un nuevo plan económico. Necesitan personas de carne y hueso que vivan el Evangelio. Eso es lo que necesita esta generación. Les propongo que este año tengamos esta meta de conocer bien el relato de la salvación, darlo a conocer a aquellos hijos de paz que vayamos encontrando al Señor. Si oramos, el Señor va a poner en nuestro camino hijos de paz, pero que seamos nosotros mismos
la luz del mundo que el Señor declaró que nosotros somos. Es verdad que Él es la luz, pero Él también dijo, vosotros sois la luz del mundo. Así es que les propongo que este año sea nuestra meta como iglesia. Tengo un curso que quiero proponer a la iglesia que se llama Evangelismo Oikos, que ese curso se daba en las iglesias allá en América en los años 80, 90. Y resulta que lo he desempolvado, lo he desenterrado, lo he leído y he pensado, qué actual es este mensaje. El evangelismo hoy no es otra cosa que compartir el evangelio a través de tus redes sociales. Cuando no había redes sociales, estoy hablando de las redes sociales, la familia, los amigos, los compañeros de trabajo. Ese es el evangelismo más efectivo. Pero les dejaré con esta incógnita. ¿Qué es el evangelismo oikos? Porque muy pronto en este año les propondré un curso, un taller sobre cómo evangelizar a través de nuestras redes sociales. ¿Cuántos se apuntan? ¿Sí? Bueno, espero por lo menos causar un poco de curiosidad en cada uno de vosotros. Pero hagamos esto, hermanos. Vivamos el evangelio. Has muerto en el 2020, aunque hemos sobrevivido, gracias a Dios, pero has muerto. Y ahora ya no vives tú, mas Cristo vive en ti. Amén. Vamos a orar. Bendito sea, Señor, por venir este domingo, esta mañana, a caminar con nosotros, hacernos preguntas importantes, preguntas profundas, Señor, y llevarnos a encontrar la respuesta en ti, Señor. A abrir tu palabra esta mañana y hacer que nuestro corazón arda al reconocer tus verdades, Señor. La verdad todavía existe, la verdad todavía brilla, la verdad todavía es luz y nos guía. Y eres tú esa verdad, Señor. Padre, ayúdanos a rendirnos a ti. Levántanos en esta hora, con urgencia, para vivir el Evangelio, para llevar el mensaje a todos a nuestro alrededor. Muéstranos cómo, Señor. Ya estás empezando la obra de producir en nosotros el querer. Ahora produce, Señor, el hacer por tu buena voluntad. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.